Bueno, chicas, empezamos, ¿eh? Bueno, mirad, hemos elegido a Juan Ramón Jiménez, ¿vale? Y bueno, hemos traído, como sabéis, que la habréis visto expuesta en la Casa de la Cultura, una exposición que va precisamente de Platero y yo. ¿Por qué Platero y yo? Porque Juan Ramón Jiménez ha sido un poeta que ha escrito muchísimo, todo muy bueno, ¿no? Pero su obra cumbre, y de ahí que la hayamos puesto Juan Ramón Jiménez, el andaluz universal, la obra que la ha hecho universal fue Platero y yo, que junto con el Quijote, con el Hidalgo Don Quijote, son las obras más traducidas a miles de idiomas en el mundo. Son las dos que más se han traducido a más idiomas. Entonces, bueno, pues trajimos la exposición de todas las ediciones que ha tenido Platero y yo. Fijaros que él la editó por primera vez en 1914 y ha sido el instrumento de educación, uno de los libros de referencia en la escuela desde que lo editó hasta hoy en día, todavía que se sigue trabajando en las clases, eso lo sabe todo. Y entonces, bueno, pues vamos a conocer el poema de Platero y yo. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos, los cristales, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, ¡Platero! Y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en un cascabeleo ideal. Come cuánto le doy. Le gustan las naranjas, las mandarinas, las uvas moscateles todas de ámbar, le gustan los higos morados con su cristalita gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco como de piedra. Cuando paso sobre él los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y graciosos, se quedan mirándolo. ¡Tiene acero! Tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo. Fijaros, Platero, quiero deciros, que ya os lo diré después también, que Platero existió, fue un burrito suyo, que como dice en la poesía, que es tierno como un niño, él lo veía como un niño más, él lo trataba como si fuera un niño. Y bueno, precisamente de ahí viene la filosofía y la idea de educación que él tenía, que la tomó de la Escuela Libre de Enseñanza y del krausismo, que diréis que nombre más raro. Bueno, pues ese es el tipo de educación. Lo que querían demostrarnos es que lo que les gustaba era aplicar el método de llevar a los niños a la naturaleza y del contacto con las cosas, no tanto a lo mejor el memorizar, que el sentir y el vivir todo lo que se está enseñando, ¿no? Y así es como se aprende mejor. También se hace a los seres humanos más humanos, y eso es lo que pretendían, ¿no? Hacerlos humanos, más éticos, y ese era el ideal de educación que pretendía la Institución Libre de Enseñanza, con la que él tomó a lo largo de su vida contacto. Y de ahí que, bueno, pues también lo plasmara en su obra, en sus comienzos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, Juan Ramón Jiménez nació en Moguer, en Huelva, un pueblecito, Moguer, en 1881, un 23 de diciembre a las 12 de la noche. Y a él le dio rabia. Dice, pues un día casi que puedo decir que queda mejor que nacido en Nochebuena, la noche de Nochebuena. Y como que me da a mí más... Pero así que cada uno, el que supiera, pues le preguntaba, y decía que había nacido en la noche de Nochebuena.
y punto. Sí, hasta de mayor lo seguía diciendo. Su nacimiento se produce en la calle La Ribera, ¿vale? Esta casa era un caserón porque los padres de Juan Ramón y los familiares de Juan Ramón tenían un nivel adquisitivo bueno. Fijaros si era tan bueno que habían creado una compañía que llamaron Francisco Jiménez y Cía y explotaban distintos negocios de banca, vapores y tabaco. Tenían en Huelva también la representación de la tabacalera y la compañía transatlántica por toda la provincia, minas en la provincia de Cádiz y luego en Moguer, en el mismo pueblo, fijaros, no eran pobres, no, era de la burguesía de entonces. Tenían 60 viñedos, 20 lagares y 3 magníficas bodegas dedicadas a la elaboración de licores, vino, aguardientes, collar fino, de marca, etc. Con lo cual que vivían bien. Esa casa era de un tío suyo y bueno, allí que se fueron a vivir y allí nació Juan Ramón Jiménez y sus 3 otros hermanos. Nacieron de una madre que era la segunda esposa, porque estaba casado su padre en segunda nupcias, porque enviudó con la madre de Juan Ramón, que era Purificación Mantecón López Parejo, ¿vale? Y tuvieron 3 hijos, uno de ellos Juan Ramón. Bueno, pues ahí sucedió su infancia. ¿Qué pasa? Que bueno, que al padre de Juan Ramón pues no le gustó mucho, empezó la calle de la Ribera a ser muy ruidosa, sucedían sucesos, revueltillas callejeras, no le hizo gracia al padre y dijo, no, esto se está convirtiendo en otra cosa y nosotros esto no nos gusta. Y se trasladaron de casa, ¿vale? Entonces, verdad, los recuerdos que tiene Juan Ramón son más de la segunda casa que de la primera, porque es donde permaneció más tiempo. Entonces, la infancia de Juan Ramón, pues imaginárosla, con todas esas bodegas, viñedos, etcétera, que tenían los padres, pues estuvo siempre en contacto con la naturaleza. Y era lo que a él le hacía feliz, donde se sentía tranquilo. ¿Por qué? Porque es muy importante hablar de la personalidad de Juan Ramón. Ya desde chico era un niño retraído, un niño inseguro, le gustaba mucho la soledad, porque es donde se encontraba él tranquilo y encontraba la paz. No le gustaba jugar con los demás niños, tenía su propio mundo interior que era pues todo esto que se estaba ya cociendo desde bien chiquitito. Se sentía un poco incomprendido, porque claro, todos lo veían como un poco raro, porque como lo veían que estaba en su mundo, que como que no se juntaba con nadie, que no jugaba lo típico que jugaban los niños. Pues ese fue el carácter de Juan Ramón, que luego veréis que se le fue añadiendo otras cosas también bastante negativas, que vamos a ir descubriendo. Bueno, pues a ver, él estudió en los parvularios de allí de Moguer, estudió en Huelva, en el Instituto de Segunda Enseñanza. Allí aprobó el ingreso a ese instituto con sobresaliente, porque hemos dicho que era brillante académicamente, y luego, bueno, pues realizó los 2 primeros cursos, se fue al puerto de Santa María, donde se iban los niños que tenían dinerillo, y ahí hizo los 2 primeros cursos de bachillerato. Pero el padre, que ya había mandado a su otro hermano mayor a un colegio de jesuitas, al puerto de Santa María, Cádiz, al colegio de los jesuitas de San Luis de Gonzaga, decidió que su hermano también se iba con su hermano mayor. Y entonces, al 3er curso y a los 2 siguientes, o sea, 3 años, estuvo en este colegio de jesuitas Juan Ramón Jiménez junto con su hermano. Esto para Juan Ramón Jiménez fue horroroso, fue súper traumático. De hecho, tiene multitud de poemas escritos explicando lo que sintió él cuando lo internaron allí. Primero, pues porque lo separaron de su familia, y al ser un niño bastante débil espiritualmente y que necesitaba el apoyo y el afecto constante de la familia, por su carácter peculiar, pues imaginaros que lo separaran de la familia le supuso un trauma. Si luego encima te libran te prohíben la libertad, porque lo metieron allí dentro y de ahí no podían salir del internado. Si luego encima ve aquello tan grande y tal, pero allí no hay viñedo, no hay campo, no hay contacto con la naturaleza. Vamos, que el pobre le pintaba todo bien mal. Él empezó a sentirse muy mal, luego encima él dijo, fijaros, con esas palabras tan duras, que la fantasía de niño allí se la mataron, se la asesinaron su fantasía de niño. Y le echaba la culpa a los hombres de negro. Él llamaba a los hombres de negro a los jesuitas,
Entonces, para él aquello fue un trauma muy grande. Y además allí, con toda esa serie de experiencias, bueno, la verdad es que como siempre ha sido, y lo ha reflejado también en sus poemas, al principio muy beckeriano y tal, y muy bucólico, melancólico, muy atormentado, muy todo, muy gris, los paisajes. Bueno, pues eso ya, es que todo le viene un poco de ahí, también de lo que leyó de Becker y de la influencia que causó en el Becker. Pero es que imaginaros, él veía, por ejemplo, la clase de ciencia y veía todos esos animales disecados, y él los retrata en los poemas como si aquellos fueran pesadillas, monstruos que los seguían. Él aquello fue trauma total, vamos, trauma total. Entonces, pues bueno, aquello fue horroroso para él y empezó a obsesionarse con el tema incluso de la muerte. Ahí ya, no sé, y ese le persiguió a lo largo de toda su vida, ¿eh? El tema de la muerte era una obsesión para él tremenda. Pero le vino ya de ahí, de ese sitio tan triste, tan negro, así lo describía él. Bueno, allí pasó, como hemos dicho, 3 años nada menos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues una vez salió de allí, después de allí, a ver, esperar, que me quiero y no sigo con los papeles, y entonces a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues nada, sí, terminó, claro, y volvió a su pueblo, ¿no? Regresó a mover, que había acabado los estudios, como hemos dicho, con sobresaliente también, porque él seguía con el sobresaliente. Siempre es verdad que le gustaban más las letras que la ciencia, como era lógico. Y bueno, y también, como se aburría mucho en matemáticas y esas clases de ciencia, pues él cogía sus cuadernillos, y es que resulta que también se daba muy bien dibujar. También le encantaba dibujar y también le gustaba mucho la música, ¿vale? Entonces, bueno, pues se guardan todavía en su casa museo muchos cuadernillos de estos en los que él se dedicaba a dibujar cuando estaba aburrido. ¿Y qué creéis que dibujaba? No, hemos dicho que ahí dentro estaba él de aquella manera. Él escribía cosas religiosas, o sea, dibujaba cosas religiosas, pero en plan muy técnico, ¿vale? Los crucifijos, pero en plan... Sí, en plan así pesadilla total allí, pero muy bien dibujado, ¿eh? Se daba muy bien dibujar también. Y la música también se le daba muy bien. Él dice que empezó a gustar una cosa, después la otra, y ya se quedó con la literatura como arte total y con el que él se sentía feliz y le daba la vida. Pero todo lo demás también lo picoteó. De hecho, todavía se guardan muchos cuadros también en su casa museo, tiene hasta un autorretrato propio suyo y muchos paisajes, ¿no? que los hizo él y además bien hecho, ¿vale? Entonces, bueno, pues así, regresó a Moguer. En Moguer pues volvió a estar feliz, se recuperó anímicamente y además ese verano, de regreso, conoció a una chica que era Blanca Hernández Pinzón Flores y se la echó de novia. Empezaron así a tontear, esta también tenía dinerillo, y resulta que se conocía a la familia porque también una hermana de Juan Ramón estaba con un hermano de ella. Entonces, bueno, y le dedicó una poesía, de estas primeras así que escribía él, que es muy bonita y muy sencilla, porque luego veremos que la primera etapa de él era más sencilla, luego se fue complicando, y dice: en el balcón un instante nos quedamos los dos solos. Desde la dulce mañana de aquel día éramos novios. El paisaje soñoliento dormía sus vagos tonos, bajo el cielo gris y rosa del crepúsculo de otoño. Le dije que iba a besarla. Bajó, serena, los ojos y me ofreció sus mejillas como quien pierde un tesoro. Caían las hojas muertas en el jardín silencioso y en el aire erraba aún un perfume de heliotropos. No se atrevía a mirarme. Le dije que éramos novios. Y las lágrimas rodaron de sus ojos melancólicos. Bueno, ¿no está? Pero es que el día que se conocieron en un balcón. Bueno, a ver, se conocieron en un balcón, no, ya se conocían, pero digo, el día que se declararon fue en un balcón, empezaron a mirarse, no sé qué, y claro, y se lanzó, porque luego era lanzadillo para las mujeres, ya lo veréis, con todo lo que parecía que, en fin, pero también era lanzadillo para las mujeres y le gustaban las mujeres. De hecho, su primera etapa escribe mucho a la mujer y pasa a veces a tonos bastante eróticos. O sea que parecía un poco rarito, pero para eso no era tanto. Bueno, ahí era normal. Bueno, pues nada.
Bueno, pues estuvo 2 meses en Moguer, ¿vale? Pasó el verano y en septiembre se traslada a Sevilla. Claro, ya tenía que hacer carrera universitaria y su padre dijo que Derecho. Lo que pasa que no siempre es lo que el padre quiere hacer hijo. Entonces, bueno, él se fue a Sevilla, ¿vale? Empezó a estudiar la carrera de Derecho, la cual nunca terminó, hizo 2 intentos de hecho, con algún parón, pero vamos, que aquello se quedó solo en el intento porque el Derecho no era lo suyo. No, las letras, pero torciéndolas y poniéndolas como él quisiera para que rimaran, pero Derecho no. ¿Y qué pasa? Pues que como también le gustaba pintar, y como los niños que tienen pasta pueden hacer lo que quieran, entre comillas, no digamos, pues entonces él dijo, venga, que me voy a hacer pintor. Y entonces, hombre, como no se le daba mal tampoco, le estuvieron dando clases, ¿vale? Gente conocida, y empezó pues a pintar bodegones, paisajes, y ya te os digo que todavía se conservan muchos de esos cuadros. Y bueno, pues nada, estuvo en Sevilla, patatí, patatán, y allí empezó ya, más adelante, empezó a frecuentar el Ateneo sevillano, y empezó a rodearse de intelectuales y literatos de allí de Sevilla, y ya empezó a entrar el gusanillo por esto de la poesía y de la literatura, y ya decididamente dijo que mira, que ni pintar, que ni música ni nada, que ya él lo que quería ser era escritor. Y empezó a publicar en algunas revistas, porque lo mandaba a todas las revistas de la época y de por allí de Sevilla, a medios de comunicación de su pueblo, a periódicos y tal, las obritas que ya iba escribiendo. Y nada, luego ya después de Sevilla, pues se fue a Madrid, eso ya en el 1900. Empezó a darse a conocer un poquito y entonces Francisco Villaspesa, que es muy importante, le dijo, vente para aquí, para Madrid, que yo me hago cargo de ti, tráete todo lo que tengas escrito, que yo creo que de aquí podemos sacarlo, así hablando más coloquialmente, para que nos entendamos. Me pusieron a huevo. Claro, claro, imagínate, ¿sabes? Vieron que aquello estaba bien y tiraron para allá, para Madrid. Y entonces, bueno, pues se fue allí y empezaron a frecuentar, pues imaginaron en Madrid de aquellos entonces, ¿no? Los lugares donde se reunía la gente bohemia, la gente de la literatura, la gente de la cultura, pues eran locales, así pues el fumeteo, el bebé, oye, porque una cosa no quita la otra, y además se inspiraban mejor entre ellos. Y bueno, pues, ¿pero qué os creéis que le pasó a él? Que esa vida nocturna, esos humos, con el carácter que tenía él y tal, como que aquello no le iba. Ese ruido, esa música, ese jaleo de esos ambientes madrileños, a él como que no le gustó. Y decidió que bueno, que no. Le fue muy fructífero porque conoció a muchos autores por entonces buenos, como por ejemplo le presentan a Rubén Darío, a Benavente, a Valle Inclán, imaginaros, ¿no? A Zorín, a Pío Baroja, en fin. Se empieza a codear con todo eso y por ahí muy bien, pero es que él, por ahí muy bien, pero es que no soportaba los ruidos y el humo del tabaco, no sé qué, es que no. Total, que fijaros si no lo soportaba, que entró en crisis, ya empezaban a darle las crisis esas que le daban a él, ¿no? Y total, que tuvieron que ir su madre y su hermana y llevarlo a un balneario para que se despegara, porque le hacía falta. Entonces, bueno, ¿qué sucede encima para colmo? Encima de que todavía no estaba bien, en ese mismo año, en 1900, muere en Moguer su padre. Y eso ya fue algo, vamos, eso ya lo hundió ya del todo. Y a partir de entonces, todavía más obsesionado con el tema de la muerte. Tanto es así que él se miraba al espejo y decía que no se reconocía a sí mismo, sino que veía allí a un señor que venía como a por él a llevárselo, ¿no? Que tenía que darle beso al espejo y que a veces se le iba la cabeza. Le daba beso, sí, claro, y le daba beso, es que de repente se le iba, ¿sabes? Entraba en depresión y ya empezaba a quedar cosas surrealistas y le empezaba a dar besos al espejo como para calmarse y, bueno, unas cosas muy raras, la verdad. Y fijaros, le escribió al padre, ¿verdad? Cuando se murió el padre, retrata muy bien, veréis, lo que sintió con su muerte. A ver si quiere arrancar. Entonces la estoy saturando. Ahora. Veréis. Lo que dice, oye, que no quiere. Ahora. Espérate. Es que se ha ido. Esperaros que lo voy a conectar en el minuto 7, ¿verdad? Lo que se ha silenciado. Ahí. Vamos a ver si
Es que el pobre trae de las cifras aquí, yo creo que se ha quedado todo bloqueado. Se te queda colgado. Yo creo que sí, estaba preparado porque tú te dices que me podía, ¿sabes? Ay, Dios mío. Es que hay directo. ¡Ay, qué horror! Es que se ha quedado bloqueado, Jolín. Bueno, a ver si quiere, hombre. A ver. Hay que ver que siempre la tecnología. Joder. Es como si no fuera el internet. Jolín. A ver si quiere. Bueno, mire. Bueno, da igual, si no yo sigo, sabe, porque tampoco es que no sé por qué se ha ido la conexión, la verdad. Se ha ido, ya está, no pasa nada. Se ha interrumpido. Claro. Mucho tiempo. Bueno, el caso. Que se muere su padre, ¿sabes? Entonces, desde ese momento, la obsesión por la muerte de su padre cada vez va más. La obsesión por la muerte, quiero decir. Entonces, en el 1901, un año más tarde, se va también a Francia, allí también lo llevan a otro centro para recuperarse mentalmente, y allí, bueno, no se queda en las habitaciones de los locos, ¿no? Sino que lo llevan a la casa del doctor que estaba allí a cargo de ese sanatorio, exactamente, quiero decir. Y entonces, bueno, pues que es el señor Chimarro, el doctor Chimarro. Y allí empieza, allí empieza a contactar con la Institución Libre de Enseñanza, con Ginés de los Ríos, como os dije, y eso es con lo que él empieza pues, a entender también un poco lo que pretende enseñar a través de su poesía, sobre todo en la primera etapa. Entonces, perdón, no hace tantos años murió, ¿no? Claro, en 1901. Claro. Bueno, eso es en 1901. Él murió en el 1958. Es cuando murió él. Sí, no, para lo que nos remontamos a veces la charla, este es más actual. Pero bueno. Por eso digo que no hace tantos años, hace años, pero ya habíamos nacido nosotros. la pesadilla De lo que no habíamos nacido, pero bastante. Que va. Este tema es todo, ¿verdad? Bueno, pues entonces, aquí en Francia, en este sanatorio francés, en Burdeos, se tira 2 años, ¿vale? Allí se tiró 2 años. Y ya os digo, estuvo con el doctor, pero fijaros, el doctor se portó muy bien con él, lo trató allí como si fuera su hijo y tal. Y lo que yo os decía, resulta que él al final tuvo un affair, bueno, y más que un affair, con su mujer, con la mujer del doctor. Y con alguna más, sí, fijaros. Es que lo de las mujeres le podía. ¿Qué? Todavía no. No. Todavía no se casó. Y claro, pero fijaros, después aquello le provocó un cargo de conciencia bestial que otra vez le fue también en la cabeza y estuvo mucho tiempo dándole vuelta a lo que había hecho, sí, pero ya lo había hecho, en fin. Pero bueno, es que le vamos a decir. Y entonces, claro, por aquella época empezó a escribir muchas obras donde todo giraba en torno a la mujer, a la figura de la mujer, ¿vale? Y bueno, sobre todo recupera a Bécquer, al romancero, a San Juan de la Cruz, así muy exaltado, y también el tema de la obsesión de la muerte y todo esto. Luego, en 1903, vuelve a Madrid y vuelve a ingresar en otro sanatorio, ¿no?, donde lo llevan también otra vez sus familiares. Los familiares siempre han sido muy importantes para él, su madre, su hermana y tal. Y en ese sanatorio pues van muchos jóvenes que ya se han dado cuenta de la importancia que tiene él como escritor, ¿no? Porque para entonces ya habría escrito Rimas, uno de los libros más importantes que tiene. Y claro, pues todos estos poetas quieren conocerlo y tal, y no le importa ir allí si el hombre está allí ingresado y no puede salir. Entonces, en la misma habitación, él, que además se siente más a gusto que no por ahí por Madrid ni nada, pues crea su propia tertulia literaria. Van todos allí, todos se ponen allá a recitar, lo mismo que hacen en los locales de Madrid, pero de forma tranquila, como a él le gustaba, ahí metidito para que no le perturbaran. Y allí, bueno, pues van los hermanos Machado, va Valle Inclán, Cansino Asen, Villa Espesa, Salvador Rueda,
Martínez Sierra, el matrimonio, que de la charla del otro día, que dijimos que fueron muchísimos, muy buenos amigos, ¿no? Vamos, además fueron los más amigos de él. Y Jacinto Benavente. Y allí, bueno, pues eso, hacían sus reuniones. ¿Qué más pasó en ese internado? Pues lo cuidaban monjas, bueno, novicias. Pues también se puso a tontear con ella, no querían que se fuera de la habitación, algunas las tuvieron que echar a la superiora porque allí se estaban ya pasando las cosas de roca. La verdad que ha sido un mujeriego. Sí, mujeriego en un rato. Y ya está. Claro, allí pasó 2 años, ya en el 1903 el poeta abandona el sanatorio de Rosario y se instala en la casa del doctor Simarro, quien pondrá a Juan Ramón en relación con los pintores Emilio Sala, Joaquín Sorolla, bueno, y mucha más gente, como hemos dicho, Francisco Ginés de los Ríos, etc. Y nada, luego ya, a mediados del 1905, se va otra vez a su pueblo natal, a Moguer, y bueno, pues allí, antes de irse a Moguer, les queda en Madrid, a Villaspesa y tal, al cargo de publicar y editar todas las novelas, la obra que tenía ya hecha, para que se encargara él de editarla. Pero él necesitaba ir a Moguer para ver su pueblo y sentir a su gente. Sí, se ocupa de pegar. Vale. Y entonces, cuando fue allí, ¿qué pasa? Que ocurre que se encuentra un Moguer, pues que ya no es lo que era. Y aquello también le provoca a él algo tremendo y una sensación también de tristeza y muy doloroso. Ve como todas las viñas, todo, se había quedado todo. Sí, pero a mal, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿qué pasa encima? Pues que toda su enfermedad le provoca brotes de suicidio, porque empieza a recordar la muerte de su padre. Bueno, es que la vida de Juan Ramón es un poquito de estar estable y mucho de estar depresivo, de tener querer suicidarse, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Pues que como empezó a sentirse así tan mal, decide refugiarse en la finca que tenían sus padres de Fuentepiña. Y allí es donde va con su burrito platero, va montado, a él le encanta, los niños se le acercan y a él como le encantan los niños y tal, porque claro, como dijimos que tuvo esa infancia tan traumática, pues por eso ese acercamiento hacia los niños, el hacerles felices, el que estén contentos, el enseñarle cosas, el enseñarle la naturaleza y practicar todo lo que Ginés de los Ríos le había enseñado, ¿no? Entonces, pues de camino a Fuentepiña, pues eso, se va parando con los niños y luego llega a Fuentepiña, pues encuentra lo que él quería, la belleza por los paisajes, la tranquilidad, la naturaleza, los olores, todo lo que luego plasma en Platero y yo y en otra serie de poemas de la primera etapa. Y bueno, pues eso, pasa por el campo y tal, y entonces aquí ya podemos ver, ¿veis? Que es la primera etapa que tiene la poesía de Juan Ramón Jiménez, que va desde el 1898 al 1915, ¿vale? Entonces, ¿qué encontramos en esos poemas de la primera etapa? Pues encontramos que está influenciada por la literatura francesa, que tiene una estética romántica, como hemos dicho, de Becker. Vosotros sabéis que los poetas románticos, que a lo mejor lo habéis dado también con Toni, ¿no? ¿Sí? No. Bueno, pues los poetas románticos, ¿sí? Como Becker, que seguro que habéis leído muchos cosas de Becker, pues eso, les gustan mucho los paisajes como los de Inglaterra, ¿no? Así muy grises, todo así muy, como que están todos muy lánguidos, muy apenados, ¿vale? Como tristes. Son simbolistas decadentes, usan muchos símbolos, pero eso, para decir lo triste que están, ¿vale? En los temas, el predominio del amor, la mujer, como hemos dicho, la sensualidad, la muerte, la naturaleza, le gusta mucho también a los románticos, el sueño, pero en visiones irreales, como lo que yo os decía de las cabezas de los animales de secas que él veía en las clases, pues lo mismo. Que no sabes distinguir si es un sueño o es una realidad, pero todo en plan macabro, ¿no? El tiempo, el paso del tiempo y eso también les gusta a ellos mucho vivirlo así, pero en plan angustioso, ¿no? Todo en plan tenebrista y angustioso. Así son los románticos, ¿no? Como nos ponemos todos cuando estamos románticos también un poco así, sí, que sí. ¿Sabes? Pues, y entonces, ¿qué hace él con su poesía? Intenta plasmar todo lo que él siente por dentro, a todo lo que le sucede a nivel personal en su vida,
e íntimo, y como que lo refleja en el paisaje, ¿vale? Entonces vamos a leer un poema, por ejemplo, para que entendáis lo que yo os digo de esta primera poesía. Es como que él, en el paisaje, tomando elementos del paisaje, refleja los sentimientos que él tiene por dentro, usando el paisaje. No dice, hoy yo me siento, no. A lo mejor ver un río, o ver una montaña, o ver el anochecer, y a través de esos elementos del paisaje intenta explicar lo que está sintiendo. Es que lo intento así explicar un poco súper sencillo, porque hombre, para que os enteréis un poquito. Bueno, entonces, por ejemplo, podemos leer algún poema que de esta época, su gran libro es Arias Tristes, fijaos, ya de por sí pone el adjetivo de triste, claro, y bueno, os lo voy a decir, por ejemplo, dice: yo me moriré, y la noche triste, serena y callada, dormirá el mundo a los rayos de su luna solitaria. Mi cuerpo estará amarillo, y por la abierta ventana entrará una brisa fresca preguntando por mi alma. No sé si habrá quien solloce cerca de mi negra caja, o quien me dé un largo beso entre caricias y lágrimas, pero habrá estrellas y flores, y suspiros, y fragancias, y amor en las avenidas, a la sombra de las ramas, y sonará ese piano, como en esta noche plácida, y no tendrá quien lo escuche, sollozando en la ventana. Entonces es como que veis la muerte, todo muy técnico, no va a haber nadie, no tal, pero luego también mete muchos elementos de la naturaleza, como, ¿vale? Como diciendo, es como que él en la naturaleza ve que siempre va a estar ahí y va a ser como un soplo de aire fresco, ¿veis? Lo utiliza para darle lo único positivo al poema, si os fijáis, ¿no? Porque veis, dice, la negra caja, no habrá nadie que me llore, no tal, todo muy mal. Pero luego, por ejemplo, dice, pero habrá estrellas y flores, y suspiros y fragancias, como lo que nos provoca cuando tú vas, por ejemplo, y sales al prado y empiezas a oler, como que todo eso te alivia y te hace, o por lo menos, quitarte todo lo demás malo, ¿no? Pues eso es lo que siempre, es con lo que juegan siempre los románticos y toda esta gente. ¿Te da una de cal y una de arena? Exacto. Y solo en la naturaleza es donde ven ellos lo bello, lo bonito, y, bueno, más o menos así, ¿vale? Entonces, vale, seguimos, eso ahí. Y luego, vamos avanzando, pero bueno, ya vamos tocando un poco esa evolución a la vez personal y de su poesía. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Pues que en 1912 Juan Ramón se vuelve a recuperar y decide otra vez irse a Madrid, porque claro, es donde está todo el patrimonio, como dice Berlú, de lo que se cuece de la literatura, ¿no? Como Madrid. Y esta vez se instala en la residencia de estudiantes, y ahí se encuentra él un poco como más tranquilo, en la residencia de estudiantes, y empieza a moverse mucho a nivel literario y tal. En el 1903, estando en la residencia de estudiantes, pues conoce a la que más tarde sería su esposa, Zenobia Campubriano. Zenobia viene de una familia, Zenobia, un nombre muy raro, Zenobia, iba a ser su esposa. La conoce en la residencia de estudiantes de Madrid. Y aunque ahí todavía no entablan nada de nada, da la casualidad que luego, después de estar en la residencia de estudiantes, decide irse a vivir a otra casa, porque otra vez vuelve a encontrarse mal. Si es que este hombre, es que casa ha tenido miles, ha vivido en miles de sitios, 2 meses, un mes, entraba ya a otro lado, y así, toda su vida escapando y huyendo de él mismo, de su depresión. Entonces no encontraba asiento en ningún lado, porque el asiento no lo tenía él interiormente. Entonces, bueno, pues se va a un edificio y tal. ¿Qué pasa en el edificio? Porque él tenía unos vecinos muy ruidosos, que hacían muchas fiestas, venían muchos extranjeros de fuera, y total, que al final tenía ruido y como que no. Y en una de estas veces que iba allí a quejarse, a darle golpecitos y a llamar a la puerta y decirle, oye, estáis pasando un poco, pues se queda prendado de Zenobia, que estaba invitada también allí, porque Zenobia era norteamericana. Entonces, pues se quedó prendada de ella. Y bueno, pues ya a partir de ahí no le quitaba agua, hasta que consiguió que Martínez Sierra, ella, la mujer de Gregorio, María de la O, amiga íntima y tal, pues hizo ahí de Celestina, y en una de esas reuniones de la Institución Libre de Enseñanza que hacían y tal,
pues hizo que se conocieran. A ella, Juan Ramón, al principio mucha gracia tampoco le hizo, porque ella era todo lo contrario de él, súper positiva, súper alegre, jovial, y este hombre tan lánguida y todo el día de querer y quejándose y tan mustio, pues de primera mucho no le entró. Pero el hombre insistió, ya hemos dicho que esto del tema de la mujer a él se le daba bien, y él seguía, la siguió cortejando, escribiéndole poemas, la esperaba, le recitaba, tal. Como ella también era una persona súper culta, ella estaba muy bien formada también, tenía mucha cultura, ¿no? En cuanto a literatura y de todo, en cuanto a que sabía muchos idiomas, en fin. Bueno, pues así se la ganó también. Hubo un flechazo también ahí en plan literatura. Sí. Esto al final una cosa lleva a la otra. Y bueno, pues ahí. ¿Cuál es el problema? El problema es que la madre de Zenobia decía que ese hombre para su hija no le gustaba. Y entonces puso pega hasta más no poder para que no se juntaran. Pero aunque a Juan Ramón le dio igual. Se plantaba enfrente de la casa donde ellos vivían, en el Paseo de la Castellana, los padres de Zenobia y Zenobia, con su hermano, y se plantó allí en un banco y todas las mañanas allí sentada, ¿vale? Para que se la veía y bueno, al final la tenía que ver, claro, porque si no se movía hasta que no la veía, o sea, que la veía. Y claro, bueno, la cuestión es que la madre decía que no y que Zenobia también se buscó su forma, porque ya Zenobia le empezó a entrar el gusanillo también por Juan Ramón. Dijo que tenía que convertirlo en otra persona, que le iba a quitar esas depresiones y esa languidez. Esto no puede ser, y yo, vamos, ¿qué hago? Resurgir de la nada. Y ella se empeñó y de hecho pasó toda su vida eso, intentando sacarlo del pozo sin fondo en el que continuamente caía. Es a lo que dedicó su vida. Entonces, bueno, pues ¿qué se inventó para engañar a la madre? Bueno, y por conseguir estar con él. Pues resulta que ella traducía a muchos autores, porque hemos dicho que ya la actividad de ella cultural también era bestial, y con la literatura, entonces traducía, como hemos dicho, sabía el idioma norteamericano, y entonces pues empezó a traducir a Tagore, muy importante, y entonces inventó que ella lo traducía y que él iba a corregir la obra. A ver, se lo inventó y lo hizo, pero que provocó que en vez de con otra persona lo hiciera él, y así pues engañaba a la madre y podía estar con este hombre. La verdad que fue muy fructífero lo de las traducciones de Tagore y tal, porque le sacaron provecho. Y bueno, como la madre veía que aquello mal iba, como iba a tener un nieto y su hijo estaba en Norteamérica, decidió decir, me cojo a mi hija y nos vamos a ver al nieto, con la excusa esta, dejamos a este por aquí y ya. Y claro, lo dejamos aquí ahora. Y entonces Zenobia le dijo, a ver, pues me voy a tener que ir y tal, nos vamos a tener que separar un tiempito, vamos a dejarlo así y tal. Pero Juan Ramón dijo que no. Así que cogió el barco y para allá que se fue, porque ya los dos habían hablado hasta de matrimonio y todo. Pero como la madre quiso poner más de por medio, nunca me lo he dicho, pues ahí se quedó la cosita y dijo, mira, vamos a dejarlo y ya está, hasta aquí hemos llegado. Pero vamos, que él fue para allá y al final, total que se fue para América. Y en el barco y todo eso, pues entre que estaba enamorado y eso le dio una estabilidad y una alegría a nivel espiritual, porque sintió el amor verdadero, no lo que había vivido hasta ahora, sino el amor verdadero. Y luego vio al mar, total que descubrió dos amores. Uno, el de por Zenobia, amor verdadero, que siempre había buscado de hecho, porque si leéis muchos poemas de él, siempre hablaba de la mujer en plan carnal, ¿no? De deseo. Y por otro lado decía que él buscaba a su novia blanca y pura. O sea que ella distinguía lo que eran los rollitos y por otro lado lo que quería que fuera su mujer verdadera. Y como ya la había encontrado, estaba feliz. Y entonces iba en ese barco y se enamoró del mar. De hecho tiene miles de poemas dedicados al mar. O sea, que es que le causó algo, este hombre que cuando algo le causaba impresión, le causaba. Entonces dedicó a escribir muchísimos poemas sobre el mar. Y es que él se sentía identificado con el mar, que a veces está sereno, que a veces está en calma, que incluso se funde con el más allá. El mar le causaba a él mucha sensación. Y ya os digo, que le escribía mucho al mar y a su mujer. De hecho, una de sus mejores obras también
que ya formaría parte de la segunda etapa en la obra de Juan Ramón Jiménez, es, gracias a ese barco y conocer a su novia, es Diario de un poeta recién casado. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué evoluciona su poesía? Ya abandona esta influencia de la literatura francesa y beckeriana, ahora como a través del noviazgo de Zenobia, y como he dicho que ya era norteamericana, pues empieza a influirle mucho la literatura inglesa y norteamericana. Empieza a conocer a todos esos autores como Whitman, Yeats, Keats y Tagore. ¿Qué quiere hacer en su poesía? ¿Qué le cambia todas esas influencias? Pues ahora coge influencia del novecentismo, generación del 14, y ahora lo que quiere hacer es que su poesía sea más desnuda. Os lo explico. Que sea una poesía más intelectual, más depurada, que vaya a lo esencial. Que sea como más, que te haga más pensar, más reflexiva. Antes, las poesías de él, lo que más abundaba eran, por ejemplo, los adjetivos, el cromatismo, y él lo que intenta ya no es eso, sino dejarse de tantos adjetivos, ¿vale? No hace falta poner tantos adjetivos ni tanto color, ni tal. Vamos a ir a lo esencial, al concepto, no al sustantivo, ¿vale? Al concepto, a la palabra, que no necesita ser adornada. Si yo uso la palabra exacta para querer expresar algo, no necesito añadirles adjetivos para explicarla más o para cargarla más. No, yo quiero quedarla desnuda, ir a lo esencial, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es la diferencia. ¿Qué más? Pues que en la primera etapa hay mucha musicalidad porque hay mucha rima, ¿vale? Eso a lo mejor también, no sé si lo habréis dado, los versos octosílabos, los alejandrinos, ¿vale? Bueno, pues eso los románticos pues usaban mucho el octosílabo, el alejandrino, todo rimaba. Él va evolucionando, su poesía va evolucionando hacia una poesía más contemporánea. De hecho, fue el maestro de la poesía contemporánea, ¿no? Desde entonces. Y bueno, una vez alcanzó ya esa fama, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora usa más el verso libre, como de hecho ahora los poetas modernos, muchos recurren a él, a estas etapas últimas de él, a la segunda y la tercera, para influenciarse con el modelo y estudiar, ¿no? Porque, ¿veis? Ahora ya el verso es libre y hay muchos poemas que ya no están en verso, son poemas en prosa. ¿Veis? Va modernizándose, ¿no? Y se va haciendo más contemporáneo y los temas también cambian. Ahora va a hablar de la ciudad, va a hablar del hoy, no vive de los sueños ni del pasado. A él le interesa lo que hay hoy, ahora, el presente. De la inmediatez, o sea, de lo que está sucediendo ahora, de lo cotidiano, todo eso lo poetiza, ¿vale? Entonces, ¿veis? Él, pues, por ejemplo, descubre otras ciudades, porque viaja con ella a Norteamérica, y entonces, pues, retrata todo lo que ve en la ciudad, pero sin tantos adjetivos, ¿vale? Él va al grano. No lo decora tanto el poema, ni le da tanta musicalidad, ni que rime tanto. A él eso le da igual. Él consigue que haya música en lo que escribe, que también por eso es poesía, pero con las ideas, ¿vale? O con la repetición de ideas, o con las preguntas retóricas, ¿vale? Pero no tanto ya con las rimas. Entonces, le da prioridad al sustantivo, a la palabra sí, a lo que él llama el nombre exacto. Yo digo el nombre exacto de algo y no necesito añadirle ningún adjetivo más. Se va haciendo más difícil entender su poesía, es cierto. Y él dice que bueno, que no le importa, que si él tiene que llegar solo a una minoría, pues a una minoría llega, ¿vale? Y bueno, pues ya está. Él lo que quiere, él desde que empieza a escribir, es un ansia por perfeccionar sus obras. Es algo ya enfermizo. Claro, por eso también a veces le provoca esos estados también, ¿no? La angustia esa de perfección. Él quiere perfeccionar, 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 relee, vuelve a releer, corrige. Todo lo que hace él es 8000 veces darle vueltas y vueltas. Porque él lo que buscaba es eso, cada vez hacer más perfecta su obra. Él vivía por y para la poesía.
lo ha dicho en multitud de veces, que su vida era la poesía, y ya está. Y era su refugio, donde él se sentía bien, pero así todo era como un esclavo, ¿no? Porque cada vez quería mejor y mejor y mejor. Bueno, pues entonces esa es la segunda etapa. Se casó con Zenobia, por fin, lo consiguió. Se casó allí en Norteamérica, aunque se tuviera que ir allí, pero allí lo consiguió y se casó. Y nada, escribe el diario de un poeta recién casado, también es un éxito, y ya está. Luego, en 1917, la pareja se dedica a recorrer España, porque a ella, un hermano de ella le deja un coche, y se recorren en automóvil. Bueno, y ella es una de las primeras mujeres que conducen en España. Eso es una anécdota, pero es de las primeras mujeres que están al volante en España. Y se dedican a recorrer toda España en automóvil, los dos juntos. Y él dice que como las dos cosas que más feliz le hacían eran o viajar y estar en casa con su esposa, los dos tranquilitos y bien solitos, o estar escribiendo, porque todo lo demás como que le provocaba estrés. Luego ya, bueno, se pone en contacto con Federico García Lorca, lo conocen, empiezan a dar sus puntos de vista, a trabajar con la poesía, etc. Luego ya en el 28 muere la madre también de Juan Ramón. Total, horrible también. Lo pasa otra vez fatal, vuelve a estar ingresado, es que, ya os digo, que esto es constantemente entrar y salir en sanatorios mentales. ¿Qué pasa? En uno de esos sanatorios también empieza a escribir otras revistas poéticas, una muy conocida de la época es Índice, y ahí, bueno, pues tuvieron cabida más de 50 poetas, muchos consagrados ya, como por ejemplo Azorín, Gómez de la Serna, los hermanos Machado, Ortega y Gasset, que influyó mucho en esta etapa también de su poesía, y también dio cabida a poetas jóvenes y les dio la oportunidad de que también se dieran a conocer. Y fijaos qué poetas eran: Federico García Lorca, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Rafael Alberti, que si conocemos un poco, se les llamó la generación del 27. Vale. Bueno, pues todo eso le dio él la oportunidad también de que escribieran. Y bueno, y lo veían a él como un maestro, cosa que a él no le gustaba, porque es verdad que ha sido siempre muy... aunque pareciera muy orgulloso porque quería cada vez depurar y conseguir los mejores poemas, luego él era muy humilde. No quería ser maestro de nadie, aunque lo fue, fijaros, porque fue el maestro de toda esta generación. Pero no le gustaban los himnos, ni nada, ni maestros, ni nada, muy simple, muy simple. Y los quería ver como iguales y ayudarles y ya está. Era muy duro también porque los hacía corregir, recorregir, nunca le decía, pues está perfecto. Le hacía ahí tras eso hasta que ya, venga, pues ya está bien. Igual de exigente que lo era con él. Vale, muere su madre en 1928, en el 29 tiene un año de aislamiento e inactividad porque se queda otra vez en blanco, ni escribe, ni nada de nada. Y luego ya en el año 31 se anima y empieza a ordenar su obra. Ya tenía muchas obras publicadas y buenas, y dijo, voy a empezar a hacer antologías. Voy a reordenarlas, a agruparlas y me voy a hacer antologías para que salgan publicadas todos esos poemas formando una antología, que es una colección de todas las obras que llevaba hasta el momento. En el 32, bueno, todo esto nos hemos dejado a Zenobia, no me habéis preguntado nada de Zenobia. ¿No tuvo hijos? No tuvieron hijos. Me pareció raro que al consultar todas las biografías, y sabía que me lo ibais a preguntar, pues porque no habían tenido hijos. Muy raro. Y digo, pues esto debe de ser por algo, o bien que no pudiera, o no quería, como le pasó a María de la O, que tenía claro que no quería, sus hijas eran sus obras. Bueno, pues resulta que por algunas cartas que se guardan de Zenobia, resulta que ella dijo que se entregaría a él para todo, que estaría para todo, para los hijos, y entonces ahí ya se intuye que querer querían, pero no podían. Yo he intuido eso, porque me ha hartado a buscar, a ver por qué, y creo que es que el matrimonio al final no pudo tener hijos, Entonces, pues bueno, pues ahí queda la cosa. Que Zenobia, pues bueno, aparte de estar cuidando de su marido, cuando mejor estaba su marido aprovechaba y también quería desarrollarse intelectualmente. Entonces, como se creó, como ya sabéis, cuando María de la O Lejárraga en la otra charla, en el 26 el Liceum, el club de Madrid,
pues Zenobia lo frecuentaba con María Maestu y todas estas, entonces ella seguía su actividad siempre que podía y no lo necesitaba él y se podía escapar porque estuviera mejor, pues ella seguía haciendo su vida porque ya he dicho que tenía una riqueza cultural también y literaria especial y seguía traduciendo obras, o sea que bueno, ella en paralelo también, pero lo primero era lo primero y así se lo hizo saber a Juan Ramón, que siempre le estaría antes. Luego ya en el 32 pasó otra cosa también. Resulta que una amiga de ambos, que era escultora, pues se empezó a enamorar de Juan Ramón. Sí, era Marga Gil Roser. Se enamoró locamente de Juan Ramón, pero tranquilo. Hemos dicho que Juan Ramón había encontrado a la mujer de su vida. Entonces la rechazó. Estuvo 2 años insistiendo y la rechazó. ¿Qué pasó? Ella hasta le hizo un busto, le regaló un busto de hecho escultura de la mujer de Juan Ramón a Juan Ramón, pero de repente les llega a ellos una noticia y es que resulta que se ha suicidado. Vaya. Claro. Entonces imaginaros, Juan Ramón empezó a pensar que pudiera ser, pues, haber sido correspondida y algo, pues ¿para qué queremos más? Otra vez la muerte, otra vez el departamento, otra vez a pique. Es que la vida de este hombre, pues como el mar, va y viene, normal que se sintiera como el mar. Cada vez parece que se ahoga entre la ola o la ahoga, pues esto igual, vamos. Ahí va el pobre. Eso era de gente que era. O será de eso porque... Se ponen mal de tanto... A veces es verdad que se dice que las personas así tan artistas y tan sensibles, son tan sensibles que todo le afecta como de manera sobrenatural y... Pero parece propio lo que escribe con los altibajos mentales que tenía. Sí. No, pero los altibajos ya lo habéis visto, que era entrar en el sanatorio y volver a salir, entrar y volver a salir. Y así toda su vida, o sea, desde bien chico, que empezó a entrar ya en los sanatorios, ya de estudiante, o sea que, y bueno, en fin. Porque sí, con la muerte del padre, es verdad que se quedó más tocado, pero que, vamos, que esto ya venía que aquí este muchacho ya le venía la enfermedad, vamos, ¿no? Entonces, bueno. Luego ya en el 35 escribió un manifiesto, en el 35 ya él, porque a ver, hasta ahora, a muchos contemporáneos de él y escritores famosos, amigos de él, habían escrito poesía y por la época que ya se estaba viviendo, había sido una poesía con un tema político, ¿no? Y de lucha. Juan Ramón Jiménez, si os ponéis a buscar entre sus poesías, se encuentra poco, ¿no? Poco que luche con su pluma contra la guerra, no hay nada de eso, ¿no? Él luchaba de otra manera, él luchaba, como hemos dicho, quería conseguir que éticamente las personas fueran mejores, tal, pero el tema de la política no, y se le criticó a veces bastante. Muchos de los contemporáneos suyos, escritores, amigos, tal, también le decían, oye, tú también puedes aprovechar tu pluma para luchar por la causa, porque sí que es cierto que Juan Ramón Jiménez estaba a favor de la República, fijaros, tenía la idea de la institución de libre enseñanza, o sea que los tiros iban por ahí, y eso no había duda, pero es verdad que le reprocharon eso, que no había aprovechado para a través de la poesía influenciar más y luchar contra todo lo que se estaba cociendo después con la guerra civil, etc., ¿no? Pero bueno, entonces ¿qué pasa? Pues nada, que le criticaron mucho eso y ya está. Así todo, de vez en cuando, pues escribía algún que otro manifiesto a favor de la República, ¿no? Pero con sus poemas, poco. Luego ya, en el 36, veis, aquí se demuestra, con la guerra civil y todo esto, pues colabora en el cuidado y alojamiento de niños huérfanos de guerra, tanto ella como él. Ella tenía unas cuantas de casa porque ya habían cogido el dinerito y las alquilaba a extranjeros y por eso se dedicaba, tenía un dinero extra, pero fijaros, como todo su ideal también lo aplicaban a su vida, su ideal político lo aplicaban a su vida, pues ellos ese dinero no lo empleaban para ellos, porque según la institución libre de enseñanza y el krausismo, etcétera, el hombre no necesita de mucho para vivir, ¿vale? Esa es la idea que predicaban, ¿no? Y que luego llevaban a cabo en su vida, ¿no? Y que hay que ayudar a los más desfavorecidos, etcétera, etcétera. Entonces ellos la verdad que dinero nunca llegaron a juntar,
porque, por ejemplo, con el alquiler de esos pisos que tenía, al final ella también lo daban, y Juan Ramón estaba de acuerdo, pues para ayudar a esos niños que lo estaban pasando mal, o para hacer algún refugio, o para darles clase, que al final estaban sin un duro, ¿sabes? Entonces, bueno, pues con más motivo en estos tiempos, ya en el 36, pues había muchos huérfanos de guerra, entonces ya decidió que esos pisos que los tenía alquilados serían para meter a esos niños y hacer como una guardería y tal, porque eran huérfanos y estuvieron cuidándolos. ¿Qué pasa? Pues que ya se empieza a poner la cosa mala, ya se ve que ya no es que haya revuelta, sino que ya hay sangre, y ya Juan Ramón otra vez la muerte, no sé qué, y aquello ya otra vez se pone el fatal, y dice, hostia, yo aquí me parece que no me quedo, en España. Dice, yo me voy, yo creo que puede ser útil también fuera de España, porque ya con el prestigio que él tenía, con las ideas que nadie le iba a comprar y ni él se la iba a cambiar, ¿no? Él estaba a favor de la República y del gobierno de la República, y entonces pues él podía ir predicando por ahí todas sus ideas, ¿no? Y luchar porque se siguiera viviendo la República en España, pero fuera de España. Entonces, ¿qué pasa? Que habló con su amigo Manuel Azaña, que era el presidente de la República, y le dijo, mira, hazme pasaporte y tal, para mi mujer y para mí, que nos vamos ahí. Y yo creo que allí puedo hacer otra labor cultural y también dar estos mensajes que no tiene por qué estar aquí en primera fila y tal. Y entonces, bueno, pues lo pusieron como agregado cultural y se fue a la embajada en Washington. Y allí pues estuvo dando muchas conferencias, etcétera, ¿no? Hablando de todo lo que estaba sucediendo en España, a favor de la República, etcétera. Luego ya en el 37, bueno, y ella también daba clases, a partir de entonces, de que se van al extranjero, ¿no? Que como veis aquí, pasamos ya a la tercera etapa, que es el exilio. A esta etapa la llama etapa verdadera, dentro de su poesía la quiso llamar verdadera. La primera era sensitiva, no hemos dicho que se dejaba influir por la naturaleza, los adjetivos y tal. Luego pasó una etapa más intelectual, a raíz de casarse con su novio y descubrir el mar. Y luego ya pasa una tercera etapa, que es la del exilio, que es la etapa verdadera. Y ahora veremos aquí un poco de qué va. Pero bueno, la cuestión es, a partir de ahora, del año 36, que se van al exilio, ¿no? Y acaban primeramente en Washington, en la embajada, bueno, pues empieza un periplo de viajes por América, ¿vale? No paran, van para adelante, para atrás y entre medio, como ya sabéis, también el hospital. Esto ha sido siempre así. Pero empiezan para adelante, para atrás, a dar conferencias en una universidad, en la otra, tanto él como ella, ¿eh? Ella ejerció de maestra muchos años, a soldados, dándole clases de... Como ya sabía español también, aparte de norteamericano, le daba clases de español. Y Juan Ramón Jiménez lo tuvo más complicado, porque sí que hay que decir que él desconocía el inglés. Eso sí que es cierto, lo desconocía totalmente. De hecho, tuvieron una temporada también en América del Sur y ya le dijo él, mira, entre la calor, bueno, lo decidieron los dos, entre la calor, que él no tenía ni patata y lo estaba pasando, y dijo, mira, que de aquí nos vamos. Total que se movieron muchísimo por lo que es toda América, tanto el sur como el norte. Y luego ya, en el año 48, empiezan a recibir todas las referencias de la España de la posguerra y todo eso. El alcalde de Moguer inaugura en su pueblo una biblioteca con su nombre. Se produce un viaje del matrimonio a Argentina y Uruguay, que ahí mejor. Luego le solicita a la revista Ínsula, empiezan a pedir que le den el premio Nobel a Juan Ramón Jiménez, y bueno, y todo eso. Y luego ya empieza otra vez los chungos, que en el año 51 están en Puerto Rico y ya empiezan a tener problemas de salud los dos, ¿vale? A Zenobia, su mujer, le diagnostican cáncer de matriz y bueno, él también cae enfermo, y más con encima la noticia de la mujer, total casi. Y ya mal, porque ya en el año 53, a los 2 años siguientes de haberse diagnosticado, parece que se había puesto un poco mejor, pero otra vez vuelve a tener una recaída, le dan radioterapia, total casi. Pasa una etapa, Juan Ramón, de silencio,
no está para escribir él entre unas cosas y otras, entre las noticias que le llegaban de España, de la guerra, la posguerra, luego también aparte la noticia de su mujer, total, se produce un silencio, se dedica más a recopilar otra vez su obra, cada vez que para pues recopila, tal, no genera nada nuevo, pero intenta corregir lo que tiene y sacar otras antologías. Y bueno, y así fue. Y después, ¿qué más? En esta tercera etapa, del año 36 al año 58, ¿no?, hasta su muerte, es la última etapa poética, sigue haciéndose más difícil la poesía y empieza a tener ansia de lo eterno, le gustaría ser eterno, trata mucho el tema de lo divino, se hace un escritor panteísta porque él ve en todo a Dios, en todas las cosas ve a Dios, ahora lo explico un poco por encima. Él dice que el Padre es un Dios. Sí, tú vete, que está desde las 5. Cuánto lo siento, ¿no? Que Sí, llevan los niños claro, tú vete. Si no, madre, muchas gracias, mujer. Y el Padre es un Dios porque es un creador. Dice, el Padre es un Dios, la idea es, el Padre es un Dios porque es un creador, ¿no? Y él dice que solo la poesía y la belleza pueden salvar al hombre de la muerte y proporcionarle la eternidad. Él sueña con que quiere ser eterno. ¿Cómo puede conseguir una persona ser eterna, según él? Solo a través de la poesía y de la belleza. O sea que hay que conseguir la belleza. Y esa belleza conseguirla con la poesía. Y si tenemos esto, podremos ser eternos. De hecho, él lo consiguió. Porque a través de su poesía se ha hecho eterno. ¿Es o no es? Sí. Entonces, consiguió lo que él quería, ¿vale? Lo que pasa es que estos poemas son difíciles de digerir y de entender, pero bastante, es bastante difícil, porque llegan a ser muy metafísicos, muy místicos, una mezcla ahí, son difíciles de entender. En la obra más importante, Dios deseado y deseante, ¿vale? Él siempre deseó ser como un Dios y deseante porque siempre, desde que empezó a escribir hasta que murió, siempre ha estado queriendo crear cada vez más y cada vez mejor. De ahí deseante, siempre ha estado deseante de aprender más, de hacer mejor y convertir más pura su poesía, y por eso esa es su obra culmen. Veréis, a ver, os puedo leer, por ejemplo, de la segunda etapa, que ya hemos pasado a la tercera y no hemos leído ninguna de las segundas, para que veáis un poquito los poemas, la diferencia. Lo primero lo entendí más o menos bien, ¿verdad? Sí. Lo entendía más o menos bien. Hombre, así a bote pronto, si lo dan delante y lo reposáis, mejor. Pero bueno, se entendía bien. Pero luego, por ejemplo, de la segunda etapa, cuando hemos dicho que el mar, la mujer y todo esto, veréis, ¿verdad? Y él ya os he dicho que es como que se personifica en el mar, él se siente el mar, etcétera, etcétera. Bueno, pues por ejemplo, os voy a leer uno así más bonito. Bien, el del mar, por ejemplo. ¿Verdad? A mí me gusta más este quizás. Pero el que del mar es todo lo que quieras, pero bueno, voy a leer este que quizás sea mejor. Dice: en ti está todo, mar, y sin embargo, que sin ti estás, qué solo, qué lejos, siempre de ti mismo, abierto en 1000 heridas, cada instante, cual mi frente, tus olas van como mis pensamientos y vienen, van y vienen, besándose, apartándose, con un eterno conocerse, mar y desconocerse. Eres tú y no lo sabes, tu corazón te late y no lo sientes. Qué plenitud de soledad, mar solo, como se sentía él a veces, muy solo. Y bueno, aquí lo veis, ¿no? Dice, en ti está todo, porque para él era Zenobia y el mar, para él estaba todo en el mar. ¿Veo por ahí? Y le dice, y sin embargo, que sin ti estás, qué solo, qué lejos,
siempre de ti mismo, como el mar va y viene, como diciendo ahora estás cerca, ahora estás lejos, ahora estás en ti, ahora no estás, más o menos, ¿no? Dice, abierto en mil heridas cada instante. Claro, el mar cuando las olas, o cuando se entra en la arena, es como que se abre, ¿vale? Con el ir y venir de las olas, dice, tus olas van como mis pensamientos, igual que él. Lo mismo ahora dice que está bien, que lo mismo que está mal, igual que otras cosas, no te crees, va y viene, igual que el mar. Por eso se sentía tan identificado, porque la verdad, otra vez se revolvía, como bacaba la ola, y echaba espuma así se tercia como el mar. Vamos, él vio en el mar, él. Así que claro, así estaba tan feliz, había encontrado su alma gemela. Entonces eso. Y bueno, y es lo que te digo, ¿sabes? Besándose, apartándose, con un eterno conocerse y desconocerse, como él. Se miraba al espejo, una vez se conocía, otra no se desconocía y le daba miedo, las cosas de él. Entonces, pero luego eso como diciendo, pero luego dice, como con alegría, ¿no? Dice, qué plenitud de soledad, mar solo. Pero lo dice como si eso fuera un alivio, porque él la soledad es lo que siempre ha buscado desde chico, es lo que le daba tranquilidad, paz a su alma, a su vida, en fin. Entonces, claro, el mar a él le impactó. Ese es de esa segunda época. Más o menos ese no está muy complicado, pero vamos. Bueno, y luego, en su afán por depurar su poesía y por ir avanzando en etapas, ¿no? A cada vez a mejor según él, ¿no? Bueno, pues imaginaros, hizo un poema, y para que la gente entendiera cómo quería él o cómo había cambiado su poesía desde la primera etapa, que eran los adjetivos y muy beckeriano y todo esto, y dice, y lo convierte como si fuera una mujer, o sea, él compara a la poesía como si fuera una mujer, entonces va a hacer el poema como si hablara de una mujer, pero está hablando de la poesía. Veréis, dice, la primera etapa, como diciendo, cómo le vino a él por primera vez la poesía, y dice, vino primero pura, vestida de inocencia, luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes, claro, los adjetivos, los románticos, los símbolos, como que se le puso muchos adornos, como que la vistió ahí, hemos dicho, para que tengamos muchos colores, muchos trajes, muchas puntillitas, por eso al principio. Dice, luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes, y la fui odiando sin saber. Se fue poniendo... No le gustaba. No le empezaba, luego ya no le gustaba. Llegó a ser una reina, fastuosa de tesoros, que iracundia de hiel y sin sentido. Mas se fue desnudando, y yo le sonreía. Se quedó con la túnica de su inocencia antigua. Creí de nuevo en ella. Y se quitó la túnica y apareció desnuda toda. Oh pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre. ¿Veis? Parece que habla de una mujer que la está desnudando, es que lo vive ahí como si la estuviera desnudando, pero está hablando de la poesía. Dice que él al principio, claro, estaba influido por esos escritores que él leía al comienzo joven, y empezó a escribir como ellos, la vestía, le ponía tesoros, adjetivos, ponía la poesía ahí muy rimbombante, ¿no? Muy musical, muy... Claro, exacto. Pero luego ya descubrió que eso no le gustaba, que lo que quería era una poesía más desnuda, que no necesitaba de tantos adjetivos. Y así es como él explica en un poema, y además lo explica muy bien, lo que hemos visto, cómo pasó de la primera etapa a la segunda, cómo cambió su forma de escribir poesía. Bueno, pues eso para eso. Y luego, otro poema, por ejemplo, de la tercera etapa esta, chunga, para entender, pero muy buena a nivel cultural y poético, vamos, maestro. Fijaros, a ver, hemos dicho que vamos, vea en todo a Dios, ¿vale? En todo ve a Dios. Pero os lo voy a explicar mejor, ¿verdad? Él ve en todo a Dios. ¿Por qué? Él ve que la belleza es lo más de lo más, ¿no? Vale. Y entonces la naturaleza, por ejemplo, es bellísima. Quien haya creado esa belleza es un Dios, ¿vale? Entonces de esa manera él ve a Dios, pero no como algo religioso, no. Lo ve como que es un creador de belleza, y si es un creador de belleza tan maravillosa y que provoca en nosotros algo que nos hace salirnos de nosotros al contemplarlo, es un Dios. Y él lo que ansía es ser un Dios
Y como él crea, y su afán toda la vida era conseguir esa belleza, belleza, belleza con su poesía, pues se siente como un Dios, y de hecho dice que él también es Dios, porque él también crea belleza, belleza a través de la poesía. Yo creo que más o menos, pero es difícil de asimilar, ¿eh? O sea, es difícil de asimilar, y los poemas telita, telita. Y luego encima, como él lo que desea es también ser eterno, y todo lo que le había estado agobiando siempre el tema de la muerte, gracias a esto, a este sentirse así, a sentirse un Dios, a sentir que lo que él crea es bello, que es lo más de lo más, gracias a eso se va a hacer eterno. Entonces ya no teme tanto a la muerte. Escribe poemas en los que también vuelve a hablar de la muerte, pero ya no la ve como la veía antes, que estaba todo el día ahí amenazando el cuervo, ahí, que de hecho lo pone así como el cuervo, que está allí. No, lo ve como que es parte de la vida, asimila que el morir es parte de la vida, pero no le importa, porque él va a ser eterno, lo va a conseguir a través de la poesía. Es que esto está para... Sí. Pero bueno, fijaros, hay gente que podría decir, pues ve a Dios, pero de esa manera no lo veía él, ¿vale? Entonces, porque él piensa que lo importante en esta vida es ser una persona ética, ¿vale? Ayudar a los demás, que no necesitamos tanto, que todo lo que tengamos se puede compartir porque podemos vivir con muy poco, que la naturaleza, que tenemos que aprender de la naturaleza, es lo que decía él también en esta etapa. Fijaros en los animales, que son irracionales y sin embargo tenemos que aprender mucho de ellos, porque a veces tienen más sensibilidad incluso que los hombres, y más después de haber vivido, claro, en esta etapa, esto es la guerra y las atrocidades, esa sangre, ese ver a esos niños huérfanos, esa pobreza en niños, y sufrir tanto, le crean tal, que todavía se vuelca más en que olvidémonos de eso, que lo importante es la naturaleza, que a veces los animales no son tan malos, tan animales como los propios humanos. Entonces dice eso, que nos tenemos que fijar en los animales y aprender de ellos. Entonces, y aquí tienes por ejemplo un poema que lo titula La transparencia, Dios, la transparencia, y dice: Dios del venir, te siento entre mis manos, de creador, yo que lo voy diciendo así para que... Aquí estás enredado conmigo, en lucha hermosa de amor, lo mismo que un fuego con su aire. Y aquí viene para que veáis que no está hablando de un Dios religioso. No eres mi redentor, ni eres mi ejemplo, ni mi padre, ni mi hijo, ni mi hermano. Eres igual y uno, eres distinto y todo. Eres Dios de lo hermoso conseguido, conciencia mía de lo hermoso. Yo nada tengo que purgar. Toda mi impedimenta no es sino fundación para este hoy en que al fin te deseo, porque estás ya a mi lado, en mi eléctrica zona, como está en el amor lleno. Tú, esencia, eres conciencia, mi conciencia, y la de otro, la de todos, con forma suma de conciencia, que la esencia es lo sumo, es la forma suprema conseguible, y tu esencia está en mí como mi forma. Todos mis moldes llenos estuvieron de ti, pero tú ahora no tienes molde, estás sin molde. Eres la gracia que no admite sostén, que no admite corona, que corona y sostiene siendo ingrave. Eres la gracia libre, la gloria del gustar, la eterna simpatía, el gozo del temblor, la luminaria del clariver, el fondo del amor, el horizonte que no quita nada, la transparencia, Dios, la transparencia, el uno al fin, Dios ahora sólito en lo uno mío, en el mundo que yo por ti y para ti he creado. Cuidado, ¿ya veis? O sea, es todo lo que os he dicho, es como que Él crea un Dios, ¿vale? No del que todos pensamos. Él crea un Dios en su conciencia,
en su mente, creó un Dios, y ese Dios es el que crea la belleza, la que ha creado el mundo, pero él, como también crea a través de su poesía cosas bellas, también es un Dios y también forma, es lo que dice que todos formamos el cosmos, ¿vale? La naturaleza, los animales y las personas, que no hay un Dios que sea el creador de todo y ya, sino que todos formamos parte del universo en igualdad. ¿Veis? Si hay muchos, veréis, es que hay trozos en lo que, frases en las que lo dice, es que es muy complicado de... Cuando dice, no eres tú solo, somos todos, ¿verdad? A ver si encuentro un poco ahí... Es una maravilla en cómo... Esto es una pasada, pero te tienes que tirar un rato ahí... Hay que tener inteligencia. No, esto es por demás. Pero De la hecho, última parte tienes que estudiarlo para entenderlo. la última Sí, parte... no, no es sí, complicado. sí. No, es que es muy complicado. En la última parte tienes que estudiar a Juan Ramón Jiménez porque explicación, si no, no lo entiendes. Sí. Mirad, veréis, esto, es que yo he cogido aquí un texto para ver si más o menos... Pero bueno, es más o menos lo que he dicho, pero es que es difícil de digerir, ¿eh? Es difícil. Pero mirad, veréis, dice... Él siempre tuvo un esfuerzo constante, ¿no?, de pulir su obra y de crear un mundo exacto a través de la palabra, ¿vale? Y como Dios creó un mundo, él lo que intenta es recrear como si fuera un espejo de ese Dios, pero con su palabra, ¿vale? Y él intenta, tú has creado, pero yo también puedo crear, ojo, tú no eres el único Dios que existe. Cualquier persona que cree belleza, por ejemplo escribiendo, como he conseguido yo, después de estar mucho tiempo perfeccionándolo para llegar a la belleza máxima, yo también me puedo convertir en un Dios, no es el único que existe, es lo que él está diciendo, ¿vale? Y luego, es lo que dice que él es un Dios en la poesía, más o menos, ¿vale? Es lo que dice que él también es un Dios en la poesía, porque ha logrado llegar a la perfección, él sintió que había llegado a la perfección, tanto pulir, y entonces pues él también era un Dios, y ya está. Y por eso es lo que te estoy diciendo, el Dios deseado, que siempre había querido ser un Dios, por hacer una belleza suprema, y deseante, pues porque siempre había estado deseando eso, conseguir ser ese Dios. Y es que es complicado, pero bueno, pero más o menos, yo qué sé. Luego, mira, por ejemplo, otra, por ejemplo, del afán ese, para que entendáis un poco también tengo este señalado, dice el nombre conseguido de los nombres. Si yo por ti he creado un mundo para ti, Dios, tú tenías seguro que venir a él, y tú has venido a él, a mí seguro, porque mi mundo todo era mi esperanza. Pero lo que estoy diciendo, que su esperanza era eso, llegar a esa perfección en la que se pudiera convertir en un Dios y que llegara a su conciencia que él era un Dios y verse como un Dios. ¿Por qué? Porque si ya se veía como un Dios es que ya había conseguido lo que él hacía, que era ser perfecto, esa perfección en la palabra. ¿Veis? Entonces, yo he acumulado mi esperanza en lengua, en nombre hablado, en nombre escrito. A todo yo le había puesto nombre, y tú has tomado el puesto de toda esta nombrandía. Ahora puedo yo detener ya mi movimiento, como la llama se detiene en ascua roja, con resplandor de aire inflamado azul. En el ascua de mi perpetuo estar y ser. Ahora yo soy ya mi mar paralizado, el mar que yo decía, mas no duro, paralizado en olas de conciencia en luz y vivas hacia arriba todas, hacia arriba. Todos los nombres que yo puse al universo, que por ti me recreaba yo, claro que se recreaba en el universo y le ponía el nombre de Dios a todo, porque como todo era tan bello y le causaba que esa maravilla, no encontraba explicación de cómo podía ser eso así de bonito, esos horizontes, ese mar, esa creación, ¿no? Se me están convirtiendo en uno y en un Dios. El Dios que es siempre al fin. El Dios creado y recreado por gracia y sin esfuerzo. El Dios, el nombre conseguido de los nombres. ¿Veis?
como que él siempre, os dije en la segunda, decía, vamos a quitar los adjetivos y todo, lo importante es el concepto, la palabra. Quería buscar esa exactitud y ese, no se necesita nada más. Pues ya lo ha conseguido. Todos esos nombres que él buscaba es Dios, pero no el Dios religioso, sino el Dios que quiere la belleza y el que él quería en su conciencia encontrar a través de esa percepción en la escritura. Y él ya se sentía Dios, él ya era un Dios. Entonces esa es la última etapa de él. Y bueno, sí, claro, y pues nada, pues murió, pues fijaros, en el 51, en el 53 vuelve a recaer ella, vale, él también recae. Luego ya en el 56 le vuelve a reaparecer a ella el cáncer, estuvo ahí 3 años de aquella manera, y fijaros la pobre, estando mala y todo, su afán era que, como ya sabéis, hizo ya 2 antologías, ¿no?, a lo largo de su vida. Ella quería hacer la tercera, estaba en ello, sacar la tercera antología de Juan Ramón, pero mala y todo, veía que la cosa se podía poner chunga y no terminaba. Y ella seguía, los pocos tiempos que estaba ella mejor, ahí afanosa por terminar. No, yo digo tampoco, no. No. 60. Claro, murió en el 58. Y nació en el 81. No he calculado el año de la muerte, ahí me habéis pillado. A ver, pues 58 y 9, 67, no, que ya 70. 70 o 71, no, si no. A ver, Paquita, que es de matemática pura, en el 81. No, hasta el 58. 81. A ver, iban 19, más 58, Paquita, 58 y 19. 58, 67. 77. No, Yo no creo que sea ¿Quién tiene más calculadora? 79. No había separado. 79. Bueno, pues entonces... A ver, 58 y 19... 77. 77, sí, 77. señor. Sí, va a ser que sí. Yo no sé qué 77. letra, más bien. Con María, matemáticas no se puede, ¿eh? Conmigo no. Pues son 77. Matemáticas no se Señor. puede. Bueno, pero fijaros. Vamos a dar la razón, sí, ahora. Sí, no, sí, verdad. Pero fijaros. Pero fijaros que mira, bueno, a todo esto, en estos últimos años, ¿no?, que ella ya estaba más luchina y esta pues le crearon una sala que se llama Zenobia Juan Ramón Jiménez en Puerto Rico. ¿Cuántos años? 79. No, que está viendo la hora. Pues le crearon en Puerto Rico una casa, o sea, una sala que le pusieron el nombre de Zenobia Juan Ramón Jiménez. Luego también en Moguer crearon la Casa de la Cultura Zenobia Juan Ramón Jiménez, todo era los Zenobia Juan Ramón. Y luego ya en el 56 reapareció el cáncer y ya le dijeron que ya se iba a morir la pobre. Y bueno, pues su afán era, ya os digo, terminar la tercera antología poética, pero vamos, que no le dio tiempo. Y total que antes de morir le comunicaron, fijaos, esto nunca se puede hacer. Tú no puedes decir que vas a otorgar el premio Nobel a alguien antes de tiempo, porque es que esto se cree y no se puede decir. Pero como sabían cómo estaba el tema y tal, y que ella había sido su compañera, la que le había ayudado a que él siguiera escribiendo, porque si no hubiera sido por ella, en todas esas crisis que le daban, él se quedaba, que decía que ya no escribía más, es que se quedaba totalmente hundido. Pero ella era la que, como sabéis, que era, como era la cruz y la... Bueno, pues eran los pueblos opuestos, pues siempre la animaba. Y siempre lo levantaba y al final, venga, tú escribe que... Y lo levantaba. Si no hubiera sido por ella, no llega... ¿Cómo que no? Que esto se queda por el camino. Pero ella lo ayudó. Y entonces dijeron, se lo vamos a decir.
esto no se ha hecho nunca, pues lo vamos a comunicar. Y se lo comunicaron a ella que le iban a dar el Nobel para que no fallecieran. Ah, sí, Y se le daba tiempo, es que veían ya, Claro, menos y humanamente lo que nunca se hizo lo hicieron, y le dijeron que le iban a dar el Nobel. Y claro, para ella eso fue una alegría que no vean. Pero nunca se había hecho, fue por ¿En qué humanidad. año se lo dieron? ¿En qué año le dieron el... Pues mirad, es que esa es la historia. Bueno, ella se murió, ¿no? Pero supo, llegó a saber que le iban a dar el Nobel, por lo cual ella, imaginaros, para ella eso es un orgullo, que era lo máximo que se podía. Claro, como a Tagore, que tanto habían traducido y fue Nobel, que ahora se lo dieran a él, pues madre mía, imagínate, ¿no? Desde que eran jóvenes con el Tagore. Bueno, total, ¿qué pasó? Se murió, ella antes llamó a, como no tenían hijos, cada uno de ellos tenía un sobrino así predilecto. El sobrino de ella falleció en la guerra, que eso que me fue un palo, pero el que quedaba era Francisco Hernández Pinzón, que era el sobrino predilecto de Juan Ramón, y ella, como estaba preocupada por Juan Ramón, dice, madre, cuando yo falte, imagínate, este hombre ya se te puede. Dice, lo voy a ir llamando para que se venga para acá, para que si yo tal está acompañado, pues claro, imagínate. Y lo llamó por teléfono para que viniera su sobrino para estar con ellos. Y bueno, la cuestión que ella murió, estaba ya aquí Francisco, su padre, pues imaginaros, fatal, lo llamaron para que le dieran el premio en el 56, en 1956, que me preguntas tú. Y él dijo que pasaba de premio de todo, vamos, el premio para ellos, ¿sabes? Que vamos, hombre, no en plan mal, pero que tú quieres decir que le da igual el premio. Entonces que no fue a recogerlo. De hecho, como que decía que se lo daba al siguiente que tuvieran, ¿sabes? Que pasara el premio al siguiente que... A mí no fue a recogerlo. No fue a recogerlo. Luego, pues cuando ya parece que salía un poco de la crisis por la que pasó, resulta que se cayó y se rompió la cadera, luego ya no volvió a andar, se quedó en silla de ruedas, no volvió a andar, la verdad que ya empezó el declive y duró tan solo 2 años. 2 años más le siguió a ella, él murió en el 58, ella en octubre del 56, bueno, yo no llegó ni a los 2 años, y él en mayo del 58. De una bronconeumonía, estuvo ingresado y eso, y acordaros cuando hablé de María de los Lejárraga, que ellos después se enfadaron y ellos solamente volvieron a verse cuando María se enteró que estaba muy malito ya y fue a verlo antes de, vamos, que le dio tiempo a verlo antes de morir, estuvieron hablando del enfado y de, bueno, las cosas típicas que te dan la oportunidad a veces la vida de ordenar antes de que nadie se vaya, y entonces pues se quedaron los dos más tranquilitos porque verdaderamente habían sido muy buenos amigos de toda la vida ese matrimonio y él, pero bueno, las cosas del trabajo y algunas cosas que pasan, y ya te digo. Y entonces pues bueno, y luego, ¿qué pasó con su cuerpo? Claro, murió en Puerto Rico, que es donde ya ellos pasaron ya su vida, ¿no? Sus últimos años de vida. Y claro, pues allí querían que fuera enterrada allí. Venga, Dios, chico, muchas gracias. Querían que fuera enterrada allí, ¿no? Querían que fuera enterrada allí porque para ellos era una eminencia y no te Adiós. Bueno, a ver, esta como ha tenido así su arranque, pues ya me he ido un poco, pero bueno, no pasa nada. Más o menos, pero que os llevéis un poco la idea, ¿Y qué pasó entonces? Los de Puerto Rico querían que se quedara allí enterrado, pero claro, Zenobia había dicho que Juan Ramón Jiménez tenía que volver para España. A ver, no pensó muerto, ella quería que fuera en vida, lo dejó escrito y se lo dijo al sobrino y todo. Dice, lleváronlo a España porque cuando ellos se fueron al exilio en el 36, de hecho, pensaban que iba a ser para poquísimo tiempo. Claro, ellos pensaban que no iba a suceder lo que iba a suceder y que la República iba a tirar para adelante. Estaban súper convencidos, ¿no? Porque yo así lo sentía y lo vivía. ¿Pero qué pasó? Porque imaginaros, que aquello pues, fue de mal en peor hasta que... Y pues no se llevaron nada. O sea, cuando se fueron, no cogieron nada de sus pertenencias, pero nada es nada. De hecho, durante la contienda respetaron no entrar en su casa, que no se podían ni coger nada, pero después a ellos les llegó, estando allí ya fuera exiliados, que 3 escritores se habían hecho pasar como policías, bueno, el caso, y saquearon todo. Pudo recuperar algo
de sus pertenencias, después de muchas pesquisas y tal, pero vamos, poca cosa, pero se llevaron todo. Y por eso digo, y su afán siempre era volver a España, él quería volver a España, volver a su pueblo y a todo. De lo poco que quedó, porque también, eso no lo dije, pero el padre cuando murió y tal, pues también perdieron casi que todo lo que tenía la familia esta, pues se vino abajo. Alguna casa la mantuvieron porque los maridos de las hermanas de Juan Ramón las compraron, pero todo lo demás, además en pública subasta, se lo llevó el Banco de España, porque se quedaron arruinados. Pero bueno, esos son ya pinceladitas y de cotilleo, pero bueno. Y entonces, ¿qué pasó con el cuerpo? Que no me habéis preguntado. Claro, dijeron que eso iba para España, el sobrino lo intentó, entonces entre el sobrino y la fiel enfermera que había estado siempre, porque siempre tenían que tener a una al lado, María Emilia Guzmán, cogieron y dijeron que no, y movieron cielo y tierra. Primero pasaron por Madrid, lo tuvieron también allí en 2 sitios de Madrid para que la gente pudiera despedirse y tal, y luego ya se lo llevaron para Moguer. El 6 de junio pues ya le dieron sepultura en su pueblo, en Moguer, como a él le hubiera gustado. Pero eso fue otra odisea, que no fue tan fácil de llevársela a Moguer, porque por aquí no querían, claro, él se había manifestado republicano. Vale que con la pluma le criticaron que no había hecho mucho los propios escritores, que sí lo hacían y que así lo sentían, pero es verdad que él a través de muchos discursos, conferencias en el extranjero y todo, hizo de embajador y luchando por la República y por la paz de España, en fin, o sea, y se declaró republicano. De hecho, participó en uno de fuera de España, como también Federico García Lorca, fue tan importante fuera también de España, pues en el exilio, cuando murió Federico, que también le impresionó muchísimo la muerte de Federico. Que le mataron, exactamente. No murió. Que no murió, le mataron, exactamente. A Antonio Machado, cuando falleció también, que también se enteró él, todo eso le provocó mucho. Pero que os quiero decir que se sabía que era república. Lo raro es que el cuerpo lo dejaran Sí. lo dejaran entrar en España siendo un No, es que lo que te estoy diciendo, que telita, porque claro, trabas, pero al final lo consiguieron. Otra cosa, uno de los que llevaba ahí una foto, la podéis buscar en Google, que muchos estáis en la nueva tecnología, que uno de los que llevó el féretro y sale una foto histórica es Jesús Hermida. Porque Jesús Hermida es también Jesús Hermida, porque su obra de referencia era Platero y yo, siempre lo digo, porque él también era de Huelva, era de Moguer, exactamente, y sale en una foto el entierro, que por cierto, imaginaros la de gente que pudiera ver, como que lo pero al final y sale Jesús Hermida por tal por el Adiós. Bueno, claro, o del tema de eso, que ahí lleva Platero y yo, esa época más o menos, más sí, mira, ahí hay varias ediciones. Bueno, interesante. sí, es más difícil, más complicado de entender. Pero bueno, y hay que resumir porque la etapa La pobre estaba prohibida, no sabía que